que yo voy a invitarle que abra su Biblia ahí en Mateo, capítulo 7, y vamos a estar leyendo el verso 13 y 14 de este capítulo de Mateo. Cuando todos lo tengan aquí me avisan con un amén, y así también invitamos a los que están a través de la plataforma de las redes sociales que puedan tomar su Biblia y podernos acompañar en esta exposición de la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la libertad que tenemos de poder abrir las Escrituras, Señor, y descubrir la verdad que tú has revelado para podernos enseñar, Señor, la verdad que nos hace libre y que nos ayuda a poder vivir una vida en obediencia a ti y poder saber aquello que tú has proporcionado para que nosotros podamos estar una eternidad contigo. Que hoy, Señor, tu Espíritu pueda poner en nuestros corazones esa verdad, atesorarla y tenerla como un fundamento, Señor, para poder saber qué hacer si es que queremos ir a estar una eternidad contigo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una de las verdades principales, indispensable, importante, que nosotros anunciamos en el Evangelio o las buenas nuevas, es que hay un camino al cielo. Eso parte del Evangelio es eso, que hay un camino al cielo y que es Jesucristo. Aunque la gente prefiere creer que todos los caminos y religiones conducen a Dios. Y ese argumento lo hemos escuchado, pero la Biblia dice y aclara, afirma, establece que hay un solo camino para ir al cielo. Independientemente cuál sea el pensamiento, la convicción, la determinación o lo que cada individuo se propone en su corazón. La Biblia, la palabra de Dios, dice que hay un solo camino. Y el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, Él lo declaró mientras estaba aquí en la tierra. Y uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, nosotros encontramos esta declaración que hace Jesucristo. Y Él dice específicamente ahí en el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros leemos y vemos, hermanos, que es algo único cuando dice yo soy Él. Y eso está diciendo que es específico, no hay otro, no dice uno de los, no dice el camino. Y debemos poner atención en esto, que es un solo camino. Entonces, cuando la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima y la entendemos así como la verdad revelada de Dios, debemos prestarle atención. Porque esta declaración es suficiente para que nosotros dejemos de pensar o buscar que hay otra manera de poder llegar a Dios. Porque Él mismo dice: yo soy el camino. Pero si por esto fuera poco, hermano, hay más escrituras que declaran esta verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, hablando de solamente el único camino, dice el apóstol Pablo allí en el segundo capítulo de Primera de Timoteo,
Verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra de las declaraciones que encontramos nosotros ahí. Entonces no hay otra forma que podamos buscar o que nos pueda traer a duda que Él es el camino. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, también nosotros encontramos otra declaración que afirma esta verdad, y dice ahí en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Hemos leído 3 pasajes que afirman, que aseveran, que declaran y establece un solo camino para ir al cielo. Y esto, hermano, es lo que envuelve la noticia, la buena nueva de lo que predicamos. Es parte de algo fundamental que nosotros debemos dar a conocer como predicadores, esa verdad. Y yo pienso que no hay donde perderse. No hay una duda si es que la palabra es nuestra autoridad máxima. Pero a veces, aunque conocemos el camino y sabemos que Jesús es la única manera de poder llegar al cielo, aunque tengamos bien clara esta verdad, siempre nos cuesta entrar por la puerta estrecha y mantenernos en ese camino angosto. Pero si entendemos que Jesucristo es el camino, bien viene a plantearnos una pregunta importante, y es ¿cómo nosotros podemos llegar a Dios o al cielo a través de ese camino? Y hoy vamos a ver y a explicar un poquito de esto, porque de eso se trata, el que nosotros conozcamos el Evangelio para poderlo dar a conocer a otra persona. Y si tú no lo has conocido, has entendido esta verdad, puedas saber cuál es la acción que tienes que tomar si es que estás pensando ir al cielo. Pero ¿cómo llegamos nosotros a Dios o al cielo a través de Jesucristo? No es por medio de ritos religiosos, que a veces nos da una falsa esperanza de que estamos haciendo méritos o de alguna manera agradando a Dios para que nos deje entrar allá. Y lamentablemente el enemigo se ha encargado de traer confusión, duda y poner este argumento en la persona de pensar que a través de hacer ciertos ritos, prácticas religiosas, vamos a llegar al cielo. Pero más adelante vamos a aclarar que no es por ritos religiosos ni por buenas obras o sacrificios que nosotros hagamos, porque sabe que la palabra de Dios es clara, hermano, y explica que aún nuestras mejores obras justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si usted lo lee, Isaías 64:6, él habla que aún lo mejor que nosotros podamos hacer, en lo más bueno que podamos hacer delante de Dios, nosotros, dice Dios, que nuestras obras, por muy justas que sean, vienen a ser como trapos de inmundicia. Ahora, hay una verdad que la palabra de Dios nos declara de cómo nosotros podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, y esa se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 8. Y eso es lo que dice ese pasaje específico ahí, Efesios capítulo 2, verso 8. Y es esa verdad la que nosotros proclamamos y cada uno de nosotros debemos conocer. Vuelvo y repito, insisto mucho en que si la Biblia es tu ancla o es tu autoridad máxima en cuanto a la verdad, debemos atender lo que en ella dice. Y dice así el verso 8 del capítulo 2 de Efesios: porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el poder llegar a Dios es por gracia, quiere decir por regalo de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder llegar a Dios, sino recibir ese regalo que Dios nos ha dado, entendiendo la verdad que hay un solo camino, Jesucristo. Si Él es el camino, pero ¿qué tengo que hacer yo? Recibir ese regalo. Entonces, esto lo que significa, hermanos, es que nosotros debemos entender cuál es la parte que nos corresponde, y vamos a ver dos cosas que tenemos que hacer nosotros. La primera es escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Y cuando digo escucharlo, quiere decir que tengo que meditar, reflexionar en ese mensaje que lo encontramos en la palabra de Dios, que es el que me va a ayudar a tener una respuesta para llegar al cielo. ¿Qué tengo que hacer? Es escuchar, y dentro de ese mensaje incluye dos partes. Una noticia que debemos tomarla y tal vez de alguna manera llamarla mala en cuanto a nuestro destino. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Romanos, verso 23, dice así. Si gusta ir conmigo a Romanos. Y estoy tratando de decir lo que tenemos que escuchar. Este mensaje del Evangelio. Aunque allí en el mismo capítulo 3, en el 23 y en el 24, encontramos las dos noticias, la buena y la mala. Pero a veces nosotros no queremos entender esta noticia que es contraproducente, hermano, para todo ser humano. Mire lo que dice el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es parte de las buenas nuevas, del Evangelio. Y todos tenemos que saber y entender que si no hago nada para salir de esa condición, estoy destituido. Aunque piense que voy a ir al cielo, pero tengo algo que hacer, y allí es importante que todo hombre, mujer, entienda esta verdad, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay personas que ignoran, que no quieren poner atención, pero es una verdad que va a traer consecuencias si no hace nada. Y por eso es que predicamos las buenas nuevas. A veces no nos detenemos de poderle decir a la persona: si no haces nada, estás destituido de la gloria de Dios. Y no que queramos hacerlo sentir mal, pero necesita conocer esta verdad para que tome una decisión. Ahora, la otra parte de la noticia es la buena noticia, y que sigue el 24, ahí adelantito donde usted lo tiene, en el mismo capítulo. En el 24 dice: siendo justificado gratuitamente. ¿Se acuerda que leímos Efesios? Dice que por gracia, por regalo. Aquí lo reitera el libro de Romanos, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, en el 23 pone la condición y te dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice: siendo justificado, es decir, Él se tomó la acción de poder poner el camino a través del cual nosotros podíamos ser redimidos. Hablamos la semana pasada. Redención quiere decir soltar, liberar de esta condenación que había por el pecado, que nos destituía de la gloria de Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros somos justificados. Es decir, que la condenación que había contra nosotros, ahora Él la justifica. Y a veces, hermano, esta buena nueva
al ser humano le pasa por alto y no atiende, pero hay una necesidad urgente, necesaria, para que pueda llegar al cielo. Si es que quiere ir al cielo, tiene que conocer esto. Ahora, el enemigo siempre ha tratado de poner duda en la mente y en el corazón de los hombres en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Y trata de confundir una verdad, y con un poquito de verdad tratan de infundir mentira en el ser humano. Porque todo aquel que trata de que por sus obras va a conseguir algo, si bien es cierto, las obras son producto de haber nacido de nuevo, impulsado por el amor, estamos impulsados a hacer buenas obras, pero no nos van a salvar eso. Digo que el enemigo siempre usa cierta verdad, pero para a veces traer confusión, y eso traer conformidad, duda, porque a veces personas oyen una y otra vez estas buenas nuevas, pero no toman una decisión en cuanto a su vida. Cuando el mañana no lo tenemos asegurado, y si sabemos que si pasamos a la eternidad sin Dios, aunque queramos llegar al cielo, no va a poder. Lastimosamente, a veces en los funerales, yo he hablado de esto mucho, porque a veces me da tanta tristeza, pesar en los familiares, que ellos esperan que uno le diga que alguien que no ha recibido a Jesucristo en su corazón se va a ir al cielo. Si en mí estuviera, por el dolor de la persona, le digo sí, como que si uno tuviera el pase para poderle decir sí, va a ir al cielo. Pero es que hay un solo camino, hermano, no es lo que yo crea, no es lo que yo diga, y a veces la persona está esperando, porque él es el pastor, porque él es el siervo de Dios. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo único que se va a cumplir es lo que está en la palabra de Dios, porque dice: el cielo y la tierra va a pasar, mas mi palabra no va a pasar. Esta verdad es la que debemos atender, esta verdad es la que se va a cumplir. Por eso es tan necesario que, aunque el enemigo venga con artimañas a querernos transversar la verdad, nosotros debemos atenderla. Y él desde el principio se ocupó de eso. No sé si cuántos de ustedes han leído la historia de Adán y Eva. El capítulo 3 dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales, y allí llegó la tentación y llegó a Eva. Y mire cómo le llegó a ella lo que él le dijo, y le voy a leer los 3 versículos y usted me identifica a dónde fue que hizo o puso un poquito de mentira para confundir a Eva. Dice Génesis capítulo 3, verso 1 al 3, le voy a leer. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. ¿Eso es lo que dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? A ver, se lo voy a leer para que se pongan de acuerdo. Allí comenten, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y lo hace como en pregunta: con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. ¿Le parece algo familiar a lo que Dios le dijo a Eva? Sí, hermano. ¿Sabe que le mencionó árbol? Le mencionó huerto. Pero lo que Dios no había dicho era que no comerían de todo, sino que del que estaba en medio de uno le había prohibido. ¿Y la serpiente qué le dijo? Con que Dios le ha dicho que no comas de todo del árbol del fruto que hay en el paraíso. ¿Sí entiende cómo lo usó? Le mencionó árbol, fruto, paraíso. ¿Qué es lo que le agregó? Que de todo el árbol del fruto que había que no podía comer. Y Eva pues le respondió, y mire lo que le dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero en la pregunta que le hizo, hermano, entró la duda en Eva. Y la serpiente siguió diciendo, es que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán iguales que Dios. Sabe que como no la agarró por la de que todos los árboles, entonces vino y le dijo, pues si te prohibió de eso es por esto. Pero no era eso el mensaje que Dios quería dar. Eso fue lo que puso la tentación. Le traigo esto nomás a colación aquí para que nosotros veamos en los tiempos que estamos viviendo ahora. Leemos la palabra de Dios, aunque estemos leyendo la palabra de Dios, pero si hemos oído algo afuera, entonces creemos más en lo que nos dicen afuera que en lo que dice la palabra. Por eso es que a veces la persona no tiene temor cuando lee, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay quienes que no se consideran ni pecadores ni que tienen necesidad de ser salvos. O es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios, hago buenas obras, yo le doy a le doy a los pobres, le doy, pero no por obras para que nadie, y no que estén mal hacer las obras, pero no con el propósito de ir al cielo. Porque la única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo y a través de poder recibir el regalo, lo que Él dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y esa es la que nos lleva a la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer. Primero dijimos, es escuchar esas verdades. Estamos destituidos de la gloria de Dios y que Él es el único que ha proporcionado, el que nos justifica es Jesucristo. Ahora lo que nosotros debemos hacer, segunda parte, es que debemos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Mientras no veamos la necesidad de que tenemos ser salvos, no vamos a buscar el camino. Miren, nosotros cuando entró la pandemia y nos dijeron que no podíamos salir a otros países, hay algunos que se opusieron a la vacuna, ¿verdad? Pero cuando le dijeron no puede salir a otro país y teníamos que salir, allí íbamos. ¿Por qué, hermano? Porque era necesaria. Si tú llegabas al aeropuerto no te dejaban salir. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, algunos piensan que todavía van a ir al cielo. Sin arrepentirse, sin buscar el regalo que Dios ha dado. Sin saber que ese es el único camino para llegar al cielo. Porque a veces la persona es así. Ha sido confundido, ha sido de alguna manera desviado de una verdad. Y aunque conoce la palabra de Dios, no la acepta como tal. Pero es necesario el que pueda llegar a que entienda esa necesidad que hay, hermano, porque hay una consecuencia del pecado. Una consecuencia que solamente puede ser borrada por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En el mismo libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte. Y en este versículo nosotros encontramos las dos condiciones. Es decir, si sigo en pecado y no me arrepiento, Él me está diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Pero mire lo que sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es donde, si yo creo la palabra de Dios, me debe de llevar a reflexionar y decir, ok, estoy en pecado, ¿cuál es mi resultado? Muerte. Y eso no es que yo me lo esté inventando, que yo determine, es la palabra de Dios, hermano, que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted fíjese cómo siempre el escritor del libro de Romanos trata de hacer el énfasis, no desviarlo. ¿Cuál es el camino? Siempre lo va
apuntando a el único camino. La dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nos va a llevar a tomar esta necesidad. Necesito ser salvo. Necesito. Y para eso hay dos acciones que nosotros debemos tomar y hacer. Y todo aquello que hemos nacido de nuevo ha hecho esta acción y decisión, porque son necesarias para poder entrar en la puerta estrecha y andar por ese camino angosto que nos conduce hacia Dios. Es necesario que haya la acción primero del arrepentimiento. Arrepentimiento, como yo lo he repetido siempre en las clases, lo he dicho acá, arrepentimiento es o significa no volver a hacer la misma falta, el mismo error. Cuando hay arrepentimiento, que la persona se arrepiente, es que cuando dice se arrepiente de todos los pecados, de aquellos que cometió, entonces ya no vuelve a caer en lo mismo. No quiere decir que no va a fallar más, pero en el que ya cayó, no lo vuelve a hacer si hay arrepentimiento. Entonces, esa acción de saber que estoy destituido de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, me debe llevar a tomar esta acción. Primero, arrepentirme de todos los pecados y apartarme de todos ellos, para que entonces venga a tener efecto el regalo que Dios ha dado. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice así la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando yo me arrepiento, hay una acción de ese regalo. Es como yo estarle diciendo: Señor, ahora recibo aquello que tú has dado como propicio para poderme redimir, rescatar de esta condición, que aquello que estaba destituido de la gloria de Dios, ahora al arrepentirme por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, toda mi maldad, todas mis faltas quedan limpias delante del Señor. Y la otra acción es creer en eso que Él hizo, y eso es la fe. La acción de la fe es creer que Cristo murió para pagar el castigo de nuestra iniquidad y que luego resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Y ahí es donde nuestra fe acciona. Es decir, me arrepiento y creo en ese regalo, en esa dádiva que Dios ha dado, y que por eso ahora puedo decir: soy salvo. Cuando hay arrepentimiento y fe, la persona entra por la puerta estrecha y está decidido a caminar en el camino angosto, porque recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que está dispuesto a obedecer lo que el Señor dice. A veces nosotros decimos: qué tan fácil es levantar la mano y ya soy salvo. No. Esa es la acción que tú haces, pero alguien pagó un precio. Dio lo máximo que podía dar para poder rescatar su creación. Y fue Jesús, el sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, que por ese sacrificio ahora, al arrepentirnos y creer en ese sacrificio, nosotros recibimos salvación. Y eso es todo lo que hemos experimentado. ¿Por qué estoy dando esta aclaración, hermano? Para que nosotros entendamos y le demos valor a lo que hemos recibido de parte de Dios y lo podamos compartir, esas buenas nuevas. Porque hay personas, vuelvo y repito, que están muy confiados, porque tienen una información quizás no verdadera, con un poquito de verdad, porque a lo mejor es temor de Dios y algunos buscan a Dios a través de actos religiosos, de prácticas, que piensan que por tal práctica religiosa va
a llegar a Dios. Y aún dentro de las congregaciones cristianas hay personas que se vuelven religiosas, donde piensan que ir a un domingo a un servicio ya cumplió, y que Dios debe bendecirlo, y que Dios tiene que cumplir sus promesas. Pero no, hermano, es haber entrado en la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. ¿Qué significa eso? Que aquellos que hemos confiado en el Salvador, en Jesucristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo ha venido y nos va a capacitar para poder vivir, conducir nuestra vida en ese camino estrecho, donde nosotros debemos saber que debemos obedecer la voluntad del Padre, que ya no vamos a vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice ahí en el mismo libro de Romanos, y voy a leerle en el capítulo 6, versos 10 y 11. Esto para aquellos que ya sabemos que Jesús es el único camino, lo hemos entendido, esa verdad. Y hemos llegado a la reflexión de que no hay otro camino, entonces tenemos que tomar una acción. Nos hemos arrepentido, le hemos creído en Él, pero también, hermano, tenemos que caminar en el camino estrecho, porque el otro es amplio. Y algunos que piensan, que dicen, pues la gracia de Dios nos cubre. Si está en el camino. Por eso dice ahí el Romano, porque en cuanto murió, hablando de Jesucristo, al pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el trabajo que nos toca a nosotros todos los días. Por eso venimos a la iglesia, por eso necesitamos estar siempre conectados con el Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos dé testimonio de que estamos caminando en el camino estrecho. Y el Espíritu Santo, hermano, yo parece que les puse un ejemplo otra vez en alguna predicación hace algunos años, que nosotros mirábamos en las carreteras las líneas amarillas que hay. Y a veces nos pasamos no le damos importancia, pero las líneas amarillas son líneas de precaución. Y por eso están puestas allí, para que el conductor, si ha leído el manual del conductor, va a saber que esas líneas significan. La amarilla significa precaución. Pero nosotros, como somos muy hábiles, siempre nos gusta ir a la orilla, a lo más pegadito. Si hay algún bordo, hay algunos que dicen, yo me la paso lo más cerquita del bordo y no me voy. Pues en el camino estrecho, el Espíritu Santo traza esas líneas. Y Él te va a recordar cada vez que nos estamos acercando a esa línea. Y el Espíritu va caminando contigo, porque hay una promesa que Él va a estar con nosotros todos los días. Y cada vez que nosotros nos acercamos a la línea amarilla, el Espíritu Santo, perdón, hermana. Le di muy duro. A veces el Espíritu Santo tiene que hacernos así para hacernos entender. Porque a veces nosotros somos muy eso. Y pensamos que sí la podemos hacer. Pero ¿sabe que el enemigo anda como león rugiente pegada a la línea amarilla? Y que más fácil te hace que te pases para el otro lado, y tú dices, este camino está más ancho. Pero ya no conduce a la vida eterna, porque estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Pero que el Espíritu nos ha dado la capacidad
para que podamos andar en Él. No hay nada que a ti y a mí nos haga falta para estar en ese camino. Y créame que tú te vas a deleitar y te vas a gozar si vas de la mano del Señor. Porque Él vino de allá acá. Se hizo como uno de nosotros. Sabe por todo lo que pasamos, hermano. Sabe los dolores, sabe los problemas, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras impotencia que hay en nuestra naturaleza, pero Él se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino y decirle al Espíritu Santo: oh, pobrecito, eso no lo va a pasar, no, dale fuerza, dale fuerza. Y el Espíritu está allí para cuando haya una barrera, Él viene y te fortalece para que podamos permanecer en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Él nunca nos dejará solos, siempre estará allí. En cada barrera que hay, Él siempre va a tenderte la mano para darte la fuerza, pero hay una garantía que nada nos va a hacer falta para poder llegar al cielo. Lo importante es que nosotros conozcamos, primero, y con esto concluyo y cierro, que conozcamos que hay un solo camino. ¿Quién es? Jesucristo. Luego, hermano, que necesitamos conocer la verdad del Evangelio. Que no hay nada que en nuestra naturaleza, en nuestra capacidad podamos hacer para poder llegar al cielo. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de esa condición es muerte. Pero Jesucristo o Dios nos ha dado el regalo de la redención al morir en la cruz del Calvario. Y por ese regalo, ahora tú y yo somos justificados delante del Padre. Si usted lee Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve, siempre te está poniendo el camino. Siempre te está apuntando, oh, en Cristo, porque Él es la puerta, hermano, es la entrada. Y para poder seguir caminando en Él. Ahora, la decisión es la que todos hemos hecho. Espero que todos los que estamos acá hayamos reconocido que necesitamos un Salvador. Y al reconocerlo, es que debo arrepentirme de mi pecado y creer que ese sacrificio me da salvación. ¿Salvación de qué? De esa condenación. De esa condenación, de esa muerte eterna. Y me da ahora vida eterna en Cristo Jesús. Si tú no has hecho esa decisión, yo hoy te dejo en tu mente. Quizás algunos de los que están acá no han tomado esa decisión por alguna razón. Porque a lo mejor haya algo en su mente y en su corazón que tiene, a veces son conceptos que nos aferramos a ellos pensando que tenemos respaldo o porque lo hemos oído que es algo de la Biblia, pero no tenemos la certeza que es una verdad. Yo hoy lo invito a que vaya a la palabra de Dios y lea, hermano. Yo lo que estoy haciendo aquí es anunciando esa buena nueva, que dentro de esa buena nueva está esa noticia de que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también está la buena noticia que somos justificados por medio de Jesucristo. Y para los que todos ya hemos aceptado, no se olvide que seguimos caminando en un camino estrecho, pero con toda la libertad que nos da el Señor, porque dice la palabra: si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Y de eso es que nos regocijamos y nos alegramos, porque no hay nada que nosotros no podamos gozarnos y disfrutar en esta vida cuando Cristo está en nuestro corazón. Sobre todo teniendo la esperanza que si ahora parto con el Señor, hay una morada esperándome, porque estaba caminando en el camino estrecho. Que el Señor nos halle en ese camino para cuando nos toque partir. Y por si alguno piensa que está lejos de eso, pues asegúrese
nomás de estar en el camino estrecho, porque el día de mañana nadie lo tenemos asegurado. Y entonces podamos estar tranquilos. Que vamos a tener dificultades, sí. El mismo Jesús, el que es el camino, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él vino, como vuelvo y repito, y se fue. Y dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Espero que usted esté ansioso por saber cuál es la morada que Dios tiene para usted allá en la eternidad. Que esté dispuesto a poderla recibir. Vamos a ponernos de pie.